El Señor Jesucristo te bendiga grandemente. Hoy vamos a reflexionar en un tema al que le he dado el título de La bendición del que no se rinde. Ese es el título del mensaje para hoy. La bendición del que no se rinde. Para esto vamos a leer el Salmo 27 y los versículos 13 y 14. Dice así la Biblia, leyendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo de Dios. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Pidámosle a Dios que hable a nuestro corazón. Padre, yo te doy gracias, porque sé que tú estás presente conmigo en este momento y con cada persona que recibe este mensaje de tu palabra. Te pido, abre nuestro entendimiento para comprender tu verdad, para entender lo que quieres decirnos. Danos la gracia de atesorar tu palabra en nuestro corazón y de aplicarla a nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La bendición del que no se rinde. En los versos anteriores al texto que acabamos de leer, David describe una serie de situaciones que vivió y que atacaron su fe. Él habla de la lucha por causa de creer que Dios está enojado y que parece haberse escondido para él. Además, David expone el abandono y el desamparo de sus familiares, de sus más cercanos. Agregado a esto, dice encontrarse en una situación sin salida y viviendo a expensas de sus enemigos, que aprovechando la situación, con crueldad, procuran destruirlo. Todo esto es lo que David dice estar viviendo. Pero concluye el Salmo alentando e infundiendo ánimo a quienes pudieran estar viviendo la situación que él vivió. David, habiendo tenido experiencias similares a las de los hijos de Dios hoy, aconseja que nos sigamos esforzando mientras esperamos la respuesta segura del Dios a quien servimos. Hay una primera verdad que quiero compartir hoy. Y lo primero que quiero enseñarte es que la fe nos ayuda a no rendirnos. Observa lo que dice el versículo número 13. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová. Hay un primer punto en esta verdad, y es que David creyó desmayar. La declaración hubiera yo desmayado es una expresión para describir lo difícil de su situación. David, él estuvo a punto de rendirse, de renunciar a todo, de volver atrás y de no luchar más, abandonándose a la situación. Lo que David muestra aquí es una situación en la que él no decidió rendirse voluntariamente, sino que llegó a un estado de debilidad y de indefensión en el que ya no tenía fuerzas para seguir luchando. Pero hay una segunda verdad aquí, y es que David no desmayó. La primera parte del versículo 13 dice así:
hubiera yo desmayado si no creyere. Hubiera yo desmayado es una forma de decir estuve a punto de desmayar, pero no desmayé. Cuando todo estuvo en su contra y no halló nada en él, ni fuera de él, que lo pudiera sostener, David decidió continuar creyendo. Esto me permite entender que cuando no nos queda nada en que podamos aferrarnos, aún así es posible seguir en pie, pero la clave de esto está en continuar creyendo. Hay un personaje en la Biblia que es muy conocido. Me refiero a Job. Él, estando en su peor condición, habiendo perdido todo, sus bienes, toda su familia y su salud, al borde de la muerte, Job declaró: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Eso se encuentra en Job capítulo 13 y el versículo número 15. Esto significa que aunque Dios fuera quien estuviera en su contra, Job dice que es inteligente seguir esperando en Dios. El resultado de la firmeza en su fe es que Job fue completamente restaurado y recibió de Dios el doble de lo que había perdido. Escucha esto: nunca nadie pierde por aferrarse a Dios. No serán avergonzados los que en Él confían. Hay una segunda verdad aquí, y es que David creyó en la bondad de Dios. David creyó en la bondad de Dios. Y voy a mencionar un primer punto en el que enfatizo que David creyó que Dios es bondadoso. Estoy diciéndote, David creyó en la bondad de Dios. Pero voy a mencionar un primer punto aquí. Él creyó que Dios es bondadoso. Observa cómo dijo David: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Lo que está viviendo David no le hace pensar que Dios no es bondadoso. No se puede creer que veremos la bondad de un Dios que no es bondadoso. Dios sigue obrando a nuestro favor, aunque nuestro estado anímico o espiritual en momentos nos impide verlo de esta manera. Dios continúa obrando a nuestro favor. En el libro de Génesis encontramos la historia de Agar, la esclava de Sara. Ella fue echada de la casa y anduvo errante en el desierto. Dios sabía exactamente el camino que Agar recorrería con su hijo en el desierto. Y Dios también sabía hasta dónde le alcanzarían sus fuerzas. Allí donde Dios sabía que Agar desfallecería, en ese mismo lugar tenía preparada una fuente de agua. Cuando ella creyó morir con su hijo, Dios le abrió los ojos y ella pudo ver una fuente de agua y bebió juntamente con su hijo. ¿Sabes? La fuente ya estaba allí. Antes que Agar saliera de la casa al desierto, la fuente ya estaba allí. ¿Y quién la puso allí?
El Señor, Dios, que es muy bondadoso. Agar pudo ver la bondad de Dios. El Señor sabe el camino que estás recorriendo y Él también sabe en qué momento puedes desfallecer. Allí, en ese mismo momento, Dios te abrirá los ojos como hizo con Agar. Te los abrirá para que veas que desde antes de tú entrar en la situación de desespero, Él te había alistado una fuente que te reanimará y una vez recuperadas tus fuerzas, puedas continuar el camino y cumplir el propósito de Dios. El propósito que Dios trazó para tu vida. Así que no es tiempo de rendirte. Vuelve a creer que Dios es bondadoso. Hay un segundo punto aquí, y es que David no solamente creyó que Dios es bondadoso, sino David también creyó que vería la bondad de Dios. Observa cómo lo dice David en el versículo número 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Ahora escucha esto. Una cosa es creer que Dios es bueno y otra, creer que veremos la bondad de ese Dios bueno. Hay veces que logramos creer que Dios sí es bueno, pero para con los demás. En momentos, tú podrías creer que la bondad de Dios solo la ven personas del nivel espiritual de David y que, por la forma como has vivido, tú no mereces ver la bondad de Dios y te resignas a seguir en la condición en que estás. Pero en este punto, tengo que decirte algo que deben conocer las personas que en algún momento le han fallado a Dios, que prácticamente somos todos. Mira esto. En cuanto a la bondad de Dios, esa es una virtud esencial de Él. Esto significa que Dios no es a veces bondadoso. Él es siempre bondadoso. Y todo el que se acerca a Dios puede estar seguro de ver su bondad. Para referirse a la bondad de Dios, Jesús dijo, en Mateo capítulo 5, versículos 44 y 45, Jesús dijo así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Estos versículos son un llamado a los hijos de Dios a hacer bien a quienes nos hacen mal, porque haciendo de esta manera nos estaríamos pareciendo a nuestro Padre que está en los cielos, pues su bondad y sus beneficios están disponibles para todos, para malos y para buenos. Así que, si un día, escucha esto, si un día soleado en el que has actuado muy mal, sales a tomar el sol, ¿no te calentarás igual que aquel que estuvo orando y ayunando ese mismo día? Lo que quiero decirte es que, así como el sol, la bondad de Dios
sale para todos. Mira cómo es la bondad de Dios. En días ordinarios, tú puedes andar por las calles del centro de Bogotá, en un día soleado. Piensa que esa ha sido tu mejor semana. Te has esforzado por hacer lo correcto y estás en completa comunión con Dios. Pero andando, ese mismo día vas a encontrar en algunos separadores de las avenidas, de las calles de Bogotá, vas a encontrar habitantes de calle en pleno día, acostados, durmiendo al rayo del sol. No sabemos a cuántos robaron la noche anterior. No sabemos qué otros crímenes cometieron para luego, durante toda la noche, desordenarse consumiendo droga. No sabemos cuánto han hecho sufrir a su familia por su condición. Pero míralos, el sol también sale para ellos. Así es la bondad de Dios. Ahora, Dios no solamente tiene sol y lluvia para beneficiar a todos. Él también nos ofrece su perdón. Y con su perdón, una vida con propósito. Así que, volviendo a David no esperaba ver la bondad de Dios porque él había sido demasiado bueno, sino porque Dios es demasiado bueno. Entonces, siendo así, hoy no sé en qué condiciones estás, pero lo que sé es que tú también, si te acercas a Dios, verás su bondad, verás su bendición. No pierdas la oportunidad por causa de que tu conciencia te acuse. Acércate al Señor Jesucristo. Verás cómo en Él encuentras un trato bondadoso y encuentras consuelo para tu alma. David creyó que también para él iba a llegar el momento en que vería esa bondad obrando a su favor. Cuando David escribió estas palabras, en medio de su dolorosa situación, aún no había visto la bondad de Dios. Observa cómo lo dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios. Puede entenderse que todavía David percibía a Dios airado y escondido. Puede entenderse que todavía sus más cercanos seguían dejando a David abandonado. No veía salida a su situación y sus enemigos continuaban ensañados contra él. Pero en ese momento David está firme, de pie, se ha levantado con la firme seguridad que va a ver la bondad de Dios. Y está animando a los que pasan por situaciones como las de él, y está motivándolos para que esperen ver la bondad de Dios. Hoy, con estas palabras, te está animando también a ti. Entonces, ¿qué hizo que David no desmayara? Que creyó que vería la bondad de Dios. Cuando tú ya no puedes hacer nada, todavía puedes creer que verás la bondad de Dios. Es muy seguro que tú conoces personas
y familias que han sido muy bendecidas, que han visto la bondad de Dios. Pero te tengo una buena noticia. Tú también vas a ver la bondad de Dios. Si decides hoy creer, no desmayarás. Hay una tercera verdad aquí, y es que David decidió creer que Dios nos bendice aquí en la tierra. Observa cómo dice David: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Ahora, esta expresión que usó David, en la tierra de los vivientes, nos hace entender que él espera ver a Dios obrando a su favor, dándole sus bendiciones antes de morir. Y aunque suene redundante, mientras está vivo en la tierra. Existe una idea equivocada, y es que el cristiano debe resignarse a sufrir aquí en la tierra, porque las glorias y victorias las tendremos después que estemos en el cielo. Es verdad que el Señor dice que en el mundo tendremos aflicción, pero como David, tú debes creer que Jesucristo tiene grandes bendiciones y victorias, y que las verás aquí en la tierra de los vivientes. Él comenzó a bendecirte en la tierra y continuará bendiciéndote en el cielo. De modo que Dios no está esperando que entres al cielo para comenzar a bendecirte. Por supuesto, las bendiciones en ese lugar serán completas e interminables. Y aunque esa debe ser la meta de la carrera que estamos corriendo, desde el momento que iniciaste la carrera del Evangelio, el Señor comenzó a bendecirte y seguirá bendiciéndote. No renuncies a ver cosas buenas de Dios, pues Él se complace en bendecir a los que ama. Hay una cuarta verdad aquí, y es que esperar en Dios nos ayuda a no desmayar. Esperar en Dios nos ayuda a no desmayar. Observa lo que dice el versículo número 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Ahora, aquí hay un primer punto que quiero tratar. Debemos aprender a esperar. Aguarda a Jehová. El término aguarda a Jehová sugiere que Dios viene actuando. Por tanto, es necesario que esperemos lo que Él va a hacer para sacarnos victoriosos en la lucha que libramos. Así que, tal vez, van a seguir sucediendo algunas cosas que parecen agravar nuestra situación, pero nunca llegará la situación a avanzar tanto en nuestra contra que Dios ya no pueda actuar. Podría mencionarte experiencias que tuvieron los hombres de Dios que parecía que ya era demasiado tarde para que Dios actuara. Pero para Dios nunca será demasiado tarde. Cuando Jesús iba a casa de Jairo a sanar a su hija que estaba enferma, en el camino se detuvo, porque una mujer que tenía flujo de sangre tocó su manto y fue sana de su enfermedad. Ahora, mientras Jesús atendía la situación de esta mujer,
vino un familiar de Jairo a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Eso lo encuentras en el Evangelio de Lucas, el capítulo 8 y el versículo número 49. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero mira lo que Jesús le respondió a Jairo: no temas, cree solamente y será salva. Eso lo encuentras en Lucas capítulo 8 y el versículo 50. La historia termina con la hija de Jairo otra vez viva y ni siquiera enferma, viva y completamente sana. Hay dos puntos de vista aquí respecto al poder de Jesucristo. En primer lugar, el punto de vista del familiar de Jairo, que cree que el poder de Jesús funciona hasta cierto punto. Pero cuando la situación pasa a un nivel de gravedad superior, ya no hay para qué llamar al maestro. En segundo lugar, el punto de vista de Jesús. Y es que la situación puede llegar a cualquier nivel de gravedad. Y aún así Jesucristo todavía puede hacer algo. Voy a darte otro ejemplo. Pedro, con sus compañeros, otros pescadores, en la mañana, están lavando las redes para irse a casa, después de una noche de no haber sacado un solo pez. Jesús le dice a Pedro: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pedro, que es experto en la materia, quiere hacerle ver a Jesús que durante toda la noche que se esforzaron para obtener alguna pesca, no obtuvieron absolutamente nada. Y lo que Pedro quiere hacerle ver a Jesús es que la noche es el tiempo cuando los peces salen a la superficie, y aún en la noche no pescaron nada. Entonces sería infructífero echar las redes de día, que es cuando los peces están en aguas profundas. En otras palabras, Pedro quiere hacerle ver a Jesús: maestro, llegaste cuando ya no es tiempo de pesca. Llegaste tarde. Pero creo que todos conocemos el fin de la historia. Ellos, los pescadores, en una sola lanzada de la red, obedeciendo a Jesús, sacaron tantos peces para llenar 2 barcas hasta el borde, de tal manera que las barcas parecían hundirse. Escucha esto: Jesús puede llegar a destiempo, pero nunca llega tarde. A Abraham y a Sara, Dios les dio un hijo cuando el tiempo natural para ellos tenerlo hacía muchos años que había pasado. Lo que yo quiero decirte es que en momentos ni siquiera esperamos la intervención de Jesús, porque creemos que se pasó el tiempo en el que Jesús podía hacer algo por nosotros. Cuando David dice: aguarda a Jehová, es porque no solamente Él puede hacer algo aún a destiempo, sino que Él va a hacer algo. Hermano, esa situación que quisieras cambiar, pero no puedes, es el Señor quien la puede cambiar. Mientras, hay algo que sí puedes hacer, y es esperar en Jehová. Él no te va a defraudar.
he podido entender de Dios que cuando nos hace esperar, Él sabe que las cosas van a empeorar para nosotros. Y siempre lo hace a propósito, pues en el momento que determina actuar, su milagro siempre será mucho más grande. Y de esa manera fortalecerá nuestra fe. Hay otro punto que quiero presentar hoy en este mensaje, y es que debemos alentar nuestro corazón. Observa cómo dice el versículo número 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Nuestra espera en el Señor no debe ser pasiva. David aconseja que nos sigamos esforzando en oración, en el trabajo, en seguir haciendo el bien, aún al que nos hace mal. El aliento viene como consecuencia de esforzarnos. No debemos renunciar a ver la bendición de Dios. Tampoco debemos renunciar a seguir luchando, haciendo declaraciones de fe y confesando la palabra de Dios. Es una buena forma de autoalentarnos. Las personas negativas y que declaran y hablan solo de fracasos estarán siempre desalentadas. Abraham no se quejaba, más bien se alentaba dando gloria a Dios. En Romanos capítulo 4 y el versículo número 20 dice de esta manera, refiriéndose a Abraham: y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Eso lo dice Romanos capítulo 4 y el versículo número 20. Tu corazón se desalienta cuando hablas palabras negativas, cuando te quejas. Pero tu corazón se alienta cuando alabas al Señor, cuando sigues dando gloria a Él y cuando lo sigues bendiciendo aún en medio de tu situación. Pero hay otra verdad aquí, y es que el aliento viene por la palabra. Las nuevas fuerzas, el aliento, vienen por la palabra. En el Salmo 119 y el versículo número 93 dice la Biblia así: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. En momentos de debilidad y cuando es probada nuestra fe, la forma como podemos recibir aliento es a través de la palabra de Dios. Cuando alguien en medio de su aflicción lee la palabra de Dios, en ella encontrará promesas, consuelo y consejos que seguramente le mostrarán la salida a su aflicción. Jesús decía a sus discípulos: las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Eso lo dice en el Evangelio de Juan capítulo 6 y el versículo 63. Así que concluyo diciéndote: sí, espera a Jehová. Es lo que debes hacer cuando decides no rendirte. Es lo que debes hacer cuando has tomado la determinación de no renunciar y de no rendirte. Un hijo de Dios, frente al problema,
puede renunciar, puede echarle la culpa a otros y resentirse y muchas otras cosas más hacer. Pero lo que de verdad hay que hacer es lo que traiga bendición a tu vida. Y lo que trae bendición a tu vida es esperar al Señor. Amén. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que cada persona que recibió este mensaje pueda recibir de ti la bendición de que sus ojos le sean abiertos y pueda ver la fuente de bendición que tú has preparado para él antes de que él comenzara a vivir esta situación. Dale la gracia de fortalecerse en ti, dándote gloria, de fortalecer su fe, alabándote a ti. Permite a cada uno de los que me está oyendo tener la preciosa experiencia que yo he tenido muchas veces, y es la de ver la bondad de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis amados hermanos, el Señor Jesucristo les siga bendiciendo.